La gracia, la misericordia y la paz sean con ustedes, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Vamos a meditar en el texto del Evangelio según San Marcos, que acabamos de leer, San Marcos capítulo 1, comenzando con el versículo 21. Pensemos en la palabra del Señor en nombre de Cristo. ¡Cállate! Una palabra fuerte, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando escuchas esa palabra? ¡Cállate! ¿Te acuerdas cómo te sentiste cuando eras alumno en la clase y el maestro te dijo: ¡Hey, cállate! No seas travieso, presta atención! ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te sentías? O vamos a pensar si estás en una reunión en tu trabajo y estás reunido con los otros empleados y levantas la mano para dar una sugerencia al jefe y el jefe te dice: ¡cállate! ¿Cómo te sientes? Palabra muy fuerte. Y tal vez tú has usado esa palabra también. Tal vez has dicho a alguien: ¡cállate! Tal vez en la iglesia, si un niño se está portando mal, le has dicho: cállate, siéntate bien, pórtate. Pero también esa palabra puede ser consoladora. Por ejemplo, si estamos tratando de consolar a un niño que está llorando, tal vez llevamos a ese niño, lo abrazamos, decimos: cállate, está bien, no te preocupes, no llores, está bien, calma, calladito. La misma palabra puede tener dos sentidos, ¿verdad? Si lo hablamos bruscamente, puede ser muy fuerte, pero de otra manera también nos puede dar consuelo. Bueno, cuando Jesús reprende a un espíritu maligno en San Marcos capítulo 1, Él dice la palabra con toda su fuerza. La palabra en griego es como Jesús diciendo: silencio, no hables más. Y eso no fue una mera sugerencia para el demonio que ocupaba el Señor. El espíritu maligno tuvo que obedecer la palabra de Jesús. No fue una sugerencia ni un consejo para aceptar o abandonar. Ese espíritu maligno desocupó a aquel Señor, tuvo que salir y huyó de su presencia. ¿Por qué? Porque la mera palabra de Jesús tiene ese poder. La palabra de Jesús es poderosa contra los demonios. Si veamos alrededor de nosotros, vemos hoy en día realmente una religión del mundo por nosotros que falta de poder. Es muy popular ahora decir: pues es bueno tener un poco de religión, es bueno creer en Dios, es bueno saber algo de la Biblia, es bueno pensar en las cosas religiosas, espirituales, que me hacen sentir bien. Tal vez las cosas que escuchamos en un matrimonio. Muchas personas piensan que esa es la religión verdadera, pero no te engañes, no te dejes engañar por esa versión del cristianismo que se disfraza como el cristianismo, porque no es verdad. Ese tipo de cristianismo falta de poder. Cuando Jesús vino como ser humano, el Hijo de Dios, para ser nuestro Salvador, Él vino y predicó la palabra del Señor. Y predicó con autoridad. Hasta la gente se asombraba por las palabras que predicaba, porque predicaba con autoridad, no como sus maestros de la ley. Los otros maestros de la ley del pueblo religioso, de los judíos, hablaban sobre cosas como: nosotros somos descendidos de Abraham, somos hijos de Dios, somos la raza escogida. Nosotros creemos en Dios, está todo bien, Dios está muy contento con nosotros. Jesús no hablaba así.
El mensaje de Jesús fue poderoso. Cuando Él predicaba, Él decía, arrepiéntense, porque el reino de Dios está cerca, y crean las buenas noticias. Cuando Jesús hablaba, sus palabras tenían poder. Mucha gente ahora no quiere ese tipo de poder. Quieren hablar sobre pues el amor de Dios, y Dios es muy amoroso. Dios nos ama, es cierto. Pero no quieren hablar del pecado. Quieren continuar viviendo en el pecado. No quieren arrepentirse del pecado, porque no quieren abandonar o dejar el pecado. Y no quieren hablar de las consecuencias del pecado, que es la condenación y la muerte eterna. Son cosas muy serias. Jesús no deja de hablar sobre esos asuntos, porque Él habla poderosamente. En Capernaum, un pueblito que se queda a la orilla del mar de Galilea, entró Jesús con sus discípulos en la sinagoga. Ya en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por el espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Si Jesús no tuviera poder, no habría ningún motivo por el evangelista San Marcos escribir estas palabras y grabar esta historia en las Sagradas Escrituras. Pero este milagro nos enseña que Jesús es poderoso porque es el Hijo de Dios. Él tiene poder, hasta tiene poder incluso sobre los espíritus malignos. Satanás y sus demonios, en presencia de Jesús, el Hijo de Dios, tienen que salir, tienen que obedecer y tienen que huir. Así es, porque la palabra de Jesús tiene poder. ¿Y qué tal de nosotros hoy? Jesús no tiene menos poder hoy que tenía antes cuando andaba con nosotros en la tierra. Todos nosotros también batallamos nuestros demonios, no del mismo sentido que este hombre en nuestro texto, porque aquí en el Evangelio el hombre estaba poseído por el espíritu maligno. Nosotros no somos poseídos. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Él vive dentro de nosotros. Pero es por eso mismo que Satanás está batallando siempre contra nosotros, tratando de llenar nuestras mentes, llenar nuestros corazones con pensamientos oscuros, tratando de hacernos volver a las tinieblas, tentándonos en nuestras mentes y en nuestros corazones con la envidia, con el rencor, con la lujuria, con la avaricia, con la codicia, con prioridades equivocadas, con todo tipo de tentación. Y hay una lucha dentro de nosotros, estamos batallando todas las fuerzas del infierno cuando Satanás está tratando de desviarnos del camino del Señor. ¿Cómo vamos a batallar contra el demonio, contra el diablo mismo, cuando nos tienta? Pues de la misma manera que todos los cristianos en los últimos 2000 años lo han hecho, con la sagrada palabra del Señor, que es poderosa. La palabra del Señor nos da el poder para batallar contra Satanás, para enfrentar las tentaciones y para vivir seguros en el perdón de pecados que tenemos y encontramos solamente en Jesús, nuestro Señor.
La palabra de Jesús es poderosa hasta para nosotros hoy en día. Nosotros lo sabemos porque Jesús ya usó su palabra de una manera muy poderosa. Siempre y cuando Jesús vivía, obedecía la ley de su Padre Celestial. Nunca falló en obedecer los mandamientos. Siempre fue perfecto. En cada tentación, Él se mantuvo firme. Siempre obedecía. Escuchamos la palabra poderosa de Jesús cuando dijo al demonio, cállate. Pero Jesús habló otras palabras de mucho poder. Cuando llamó a la gente a arrepentirse, lo habló con mucho poder. Y había una poderosa palabra que habló desde la cruz misma. 7 veces, recuerden, que desde la cruz habló. 7 palabras promulgó de la cruz. Y una de las últimas de ellas fueron las palabras consumada es, consumado es, que quería decir que a fin de su sufrimiento todo castigo del pecado se había pagado, toda la deuda de nuestra culpa, toda la deuda que nosotros debemos a Dios fue pagado completamente, limpiado por el sangre de Jesucristo nuestro Señor. Consumado es la palabra poderosa que nos asegura que nosotros mismos somos perdonados por Jesucristo y por Dios. Muchas veces lo encontramos difícil perdonarnos a nosotros mismos, ¿no es verdad? Muchas veces estamos sobrecargados por la culpa de lo que hemos hecho en lo pasado. Nos sentimos muy tristes porque no nos portamos bien, cometimos algún pecado contra Dios, contra nuestro prójimo. Y Satanás, el diablo, no quiere dejarnos olvidarlo. Quiere que lo guardemos en nuestros corazones. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús con su santa palabra poderosa? Él nos dice a nosotros, cristiano, tus pecados te son perdonados. La palabra de Jesús es más poderosa que la palabra de Satanás. Jesús es el Hijo de Dios. Su palabra tiene poder. Si Él nos dice que somos perdonados por su sangre, pues somos limpios. Y de hecho, cuando nosotros fuimos bautizados en el nombre de Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y Dios puso su nombre sobre nosotros y nos adoptó para que seamos miembros de su santa familia, hijos e hijas del Señor Altísimo. Ese beneficio fue concedido a ti en tu bautismo, cuando Dios puso su nombre sobre ti. Y ahí fuiste reengendrado, renacido, limpiado de todo pecado, adoptado para ser una parte de la familia del Señor. Esas palabras tienen poder. Es por eso que escuchamos solamente las palabras de Jesús. El diablo es mentiroso. Toda su existencia es pura mentira. Jesús es la pura verdad, con su palabra poderosa. Esa misma palabra poderosa escuchamos cada vez que se predique la palabra del Señor aquí, en este templo, aquí en este santuario, en esta iglesia. Siempre cuando ustedes vengan a la misa y escuchan el sermón predicado por el pastor Otto, no escuchan solamente las palabras del pastor Otto. ¿Por qué? Porque él predica de la Biblia. Y en la Biblia Él predica la palabra del Señor
Él habla en nombre de Jesús. El papel del pastor no es dar consejos sobre quién debes apostar por el Super Bowl. Si él comienza a hablar así, lo pueden despedir, lo pueden botar afuera. No. El papel del pastor no es dar una opinión propia, una opinión suya, no. El papel del pastor es predicar la santa palabra de Dios y decir al pueblo de Dios, así dice el Señor. Y solamente así la palabra que él predica tiene poder. Cuando el pastor habla con una persona que está desviando del camino del Señor y lo reprende, lo amonesta, diciéndole cariñosamente, arrepiéntete, vuelve al Señor. Eso no es una mera sugerencia, es la palabra del Señor mismo, porque Jesús mismo usó esa misma palabra. Y también cuando nos sentimos afligidos, sobrecargados por la culpa, tristes porque algo que hemos hecho o que hemos dejado de hacer, cuando el pastor pronuncia las palabras de la absolución y cuando te dice a ti, tus pecados te son perdonados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, eso no es la mera opinión del pastor. Esas palabras son poderosas porque Dios mismo está declarando su absolución en el nombre del pastor. Está hablando su palabra poderosa sobre ti y esas palabras tienen el poder de efectuar, de realizar precisamente lo que dicen: tus pecados te son perdonados, eres hijo o hija de Dios, vas a recibir la vida eterna. Cuando nos sentimos tristes, volvamos a la palabra del Señor. Cuando nos sentimos culpables, regresemos a la palabra del Señor. Cuando nos sentimos afligidos, cuando nos falta el consuelo, el alivio y la paz, regresemos a la palabra poderosa de Jesús y escuchemos solo la palabra de Jesús, nuestro Salvador. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por ti. Su perfecta obediencia, cumpliendo con los mandamientos de la ley, lo hizo por ti, como tu sustituto. Cuando murió en la cruz, su sufrimiento, su muerte, la corona de espinas, todo lo que sufrió, lo hizo por ti y por mí, para limpiarnos de todo pecado, para ser los heredores del cielo, de la gloria. Volvamos siempre a la palabra poderosa del Señor Jesucristo. Que no nos engañemos por las mentiras del diablo, pero escuchemos siempre la palabra poderosa de nuestro Señor, que nos cuida, que nos guía y que nos lleva finalmente a la vida eterna. Escuchemos al Señor. Amén.